El tenedor en mi mano se detuvo en el aire, suspendido sobre la rebanada de pavo que ni siquiera había tocado todavía. La voz de Brandon tenía ese filo cortante, el que podía abrirte limpio frente a una multitud y dejarte allí sangrando con una sonrisa en la cara. Mamá, dijo, dejando su copa de vino un poco demasiado fuerte. Sabes, todos hemos estado hablando. Realmente no deberías esforzarte tanto con estas grandes cenas ya. Ya no eres exactamente rápida en la cocina estos días. Quiero decir, ¿cuánto te tomó hacer este pavo? ¿3 horas? ¿4? Las palabras eran lo suficientemente ligeras en la superficie, pero la sonrisa que siguió, lenta, deliberada, como si la hubiera estado guardando, hizo que mis mejillas ardieran. Las risas se propagaron por la mesa, educadas de algunos, genuinas de otros. Su esposa puso esa sonrisa apretada que siempre llevaba cuando él era cruel, pero fingiendo bromear. Su hijo mayor resopló por lo bajo. Brandon no había terminado. «Sabes», continuó, ensartando otro trozo de carne. «Si alguna vez simplemente admitieras que no eres tan capaz como solías ser, todos podríamos ahorrarnos el problema. Podrías simplemente aparecer, sentarte en un rincón y lucir bonita para las fotos. Nosotros nos encargaríamos del resto». Forcé una pequeña sonrisa porque eso es lo que haces cuando tu propio hijo decide interpretar tu humillación como si fuera entretenimiento de cena. El tipo de sonrisa que dice, reiré ahora para poder llorar después. Mis manos ansiaban empujar mi silla hacia atrás. Salir de la mesa por completo, pero me quedé en mi lugar. Siempre me quedaba en mi lugar. La habitación se volvió lo suficientemente silenciosa como para escuchar el tintineo de una cuchara contra el puré de camote. Algunos ojos permanecieron fijos en sus platos. Otros, su cuñada, mi prima Ruth, encontraron mi mirada con una expresión que era casi lástima, pero rápidamente apartó la vista. Y entonces, desde 3 asientos más abajo, mi nieta se inclinó ligeramente hacia su teléfono. Pensé que estaba desplazándose al principio, aburrida de la conversación de adultos, pero luego capté la suave luz azul contra su rostro y me di cuenta de que no estaba desplazándose. Estaba en una videollamada. No me dijo una palabra, pero inclinó la pantalla lo suficiente para que pudiera ver el rostro de Daniel, mi ex esposo. Estaba sentado en su estudio, los estantes detrás de él alineados con las mismas placas y medallas militares que tenía cuando estábamos casados. Su mandíbula estaba firme, los ojos entrecerrados. Había escuchado todo. La voz de mi nieta era calmada cuando habló, casi demasiado calmada. Papá, dijo, interrumpiendo a Brandon justo cuando él empezaba a servirse otra bebida. El abuelo ha estado escuchando todo el tiempo. Escuchó cada palabra que acabas de decirle a la abuela. Brandon se congeló en medio del vertido, luego se rió. «Estás bromeando», dijo, sacudiendo la cabeza como si todo fuera un gran malentendido. Pero vi cómo sus ojos se dirigían nuevamente al teléfono, y como la risa no llegaba del todo a ellos. La voz de Daniel llegó, firme y baja, el mismo tono que solía usar con los reclutas jóvenes justo antes de despedazarlos. «Quédate ahí, Brandon. Voy para allá». Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden ocurrir a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. Para las 8 de la mañana, la casa ya estaba cálida por el horno. El olor de los rollos de canela flotaba por el pasillo, mezclándose con el aroma del jamón que se había estado rostizando lentamente desde el amanecer. Mis rodillas se quejaban desde que me levanté de la cama, pero no había manera de que las dejara detenerme. Las cenas navideñas no se hacen solas. Me paré en el mostrador pelando papas. Cada giro del pelador enviaba un dolor sordo por mi muñeca.
Afuera la escarcha se aferraba a los bordes del césped como encaje. Adentro estaba solo yo, el zumbido tranquilo del refrigerador y la estación de jazz suave sonando desde la pequeña radio en la repisa. La paz no duró mucho. Brandon entró por la puerta trasera sin siquiera un buenos días. Tenía uno de esos vasos de café grandes en la mano, del tipo que te dan en esos cafés boutique donde escriben tu nombre con letras curvas en la tapa. Ni siquiera se quitó el abrigo. ¿Recuerdas el Pen Noir, verdad? El bueno, no el barato. Mantuve la vista en la papa que tenía en la mano. Sí, está en el mostrador. Echó un vistazo a las tartas que se enfriaban junto a la ventana y puso una mueca. ¿Masa comprada? Sí, dije sin mirar. ¿No pudiste estirarlas tú misma? Dejé el pelador por un momento y flexioné mis dedos rígidos. Mis manos ya no funcionan como antes, Brandon. Está bien. Se encogió de hombros como si fuera una decepción menor. Luego alcanzó un trozo de pan de la canasta que había apartado. Sara querrá los rollos calientes. No lo olvides. Salió de la cocina de la misma manera que entró, sin esperar respuesta. Un minuto después, escuché la voz de Lily desde la puerta. Hoy está en rara forma. Me volví para verla apoyada en el marco, el cabello recogido en ese moño desordenado que siempre llevaba cuando me ayudaba en la cocina. Cruzó la habitación y me dio un beso en la mejilla. ¿Me necesitas? Sonreí a pesar de mí misma. ¿Puedes poner la mesa? Yo hacé los vasos altos para el agua. Tu abuelo siempre decía que los cortos se sienten tacaños. Eso la hizo sonreír. ¿Hablaste con él hoy? ¿Esta mañana? Está a 2 pueblos de aquí. Dijo que llamara si necesitaba más sillas. Me dio una larga mirada silenciosa. De esas en que sabes que la otra persona está sopesando sus palabras antes de hablar. Sabes, no tienes que simplemente aceptarlo, ¿verdad? Sabía exactamente lo que quería decir, pero volví a las papas. Es simplemente como es él. No respondió, pero el sonido de su teléfono desbloqueándose fue agudo en la silenciosa cocina. Cuando la gente escucha la palabra divorcio, se imaginan discusiones y puertas golpeadas. Eso no éramos nosotros. Daniel y yo no terminamos con fuegos artificiales. Simplemente nos desvanecimos. Él era militar de pies a cabeza, casado con el servicio mucho antes de que yo apareciera. Incluso cuando estábamos en la misma casa, había distancia. No puedes competir con despliegues con el tipo de deber que consume cumpleaños y aniversarios como si fueran opcionales. Para cuando Brandon tenía 10 años, yo ya había pasado años criándolo casi sola. Daniel llegaba a casa con regalos de Alemania o Japón, su maleta oliendo ligeramente a combustible de avión y al almidón de sus uniformes planchados. Y los ojos de Brandon se iluminaban como un árbol de Navidad. Cuando Daniel se iba de nuevo, la luz se apagaba. Yo era la que se quedaba recogiendo los pedazos. No peleábamos mucho por eso porque, ¿cuál es el punto de pelear por algo que no puedes cambiar? Un día, nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina, facturas apiladas frente a mí, órdenes frente a él, y ambos sabíamos que había terminado. Firmamos los papeles, nos abrazamos en el pasillo y prometimos mantenernos decentes. Cumplimos esa promesa. Daniel todavía llamaba en cumpleaños y días festivos. Pasaba cuando podía, cortaba mi césped sin pedir permiso, arreglaba el grifo que goteaba en el baño de arriba sin hacer alarde. Pero no estaba allí para las cosas pequeñas. Las ferias de ciencias, las fiebres a las 2 de la mañana, las conversaciones difíciles sobre calificaciones y novias. Eso era yo. Y tal vez ahí fue donde comenzó el daño. Brandon admiraba a su padre. El uniforme impecable, la voz autoritaria, la forma en que la gente se enderezaba cuando él entraba en una habitación.
pero en algún momento, decidió que yo era lo contrario. Si Daniel era acero, yo era blanda. Demasiado blanda. No importante. Comenzó con cosas pequeñas cuando era adolescente, rodando los ojos ante mis consejos, ignorando los toques de queda, riéndose cuando me molestaba. A medida que crecía, se volvió más agudo. Sarcasmo que cortaba un poco más profundo, bromas que no eran bromas, el tipo de comentarios que aprendes a absorber porque enfrentarlos solo te cansa. Lily lo veía. Siempre había sido más aguda que su edad. La sorprendía observando cómo él me hablaba, cómo hablaba por encima de mí, y su pequeña mandíbula se tensaba. Amaba a su papá, pero no era ciega. La ironía, Daniel nunca me trató así. Pero Brandon tomó la versión de su padre que idolatraba y dejó fuera todas las partes que hacían al hombre respetable. Para las 4, la casa estaba llena de invitados. La puerta principal seguía abriéndose y cerrándose, dejando entrar ráfagas de aire frío y el olor de abrigos de lana húmedos. Alguien había dejado la puerta de la mosquitera abierta con una bota pesada, y podía oír el raspado de los zapatos en la alfombra de bienvenida mientras llegaban más invitados. Brandon se tomó la libertad de hacer de anfitrión, el tipo de anfitrión que cree que señalar cada falla es parte del encanto. Cuidado con la salsera, mamá, dijo cuando salí de la cocina, sosteniéndola con ambas manos. El año pasado tuvimos grumos que no queremos repetir. Contuve el impulso de decir algo educado, simplemente pasé a su lado y la puse en la mesa. El comedor se veía bien. Tenía que admitir que Lily había puesto el bonito mantel, el que guardo doblado para ocasiones especiales, y había arreglado las servilletas en pequeños picos como había visto en un restaurante. Los vasos altos para agua estaban en su lugar, captando la luz del candelabro. Sara, mi nuera, respiró hondo con una botella de agua con gas. ¿Tienes algo a temperatura ambiente? Lo frío me hincha. No dijo gracias cuando le pasé la botella. Mientras rodeaba la mesa, Brandon me seguía como una sombra. Asegúrate de poner los rollos al final para que se mantengan calientes, dijo. ¿Y el puré de papas? ¿Sacaste los grumos esta vez? Seguí moviéndome. Están bien. ¿Bien para ti o para los invitados? Respondió con una pequeña risa como si fuera un chiste privado en el que estábamos juntos. Con el rabillo del ojo, vi que la boca de Lily se tensaba. Sacó su teléfono del bolsillo, lo inclinó en la palma de su mano y tocó 2 veces. Pensé que estaba enviando un mensaje a una amiga, pero más tarde supe que esos eran los toques para llamar a Daniel. Brandon continuó con sus comentarios mientras la gente comenzaba a sentarse. Los papeles famosos de mamá, anunció, dejando la canasta. Famosos porque son lo único que nunca quema. Un par de primos se rieron, aunque no me miraron cuando lo hicieron. Forcé mis labios en lo que esperaba fuera una sonrisa convincente, pero por dentro mi estómago estaba anudado. Años de estos pequeños cortes me habían enseñado a absorberlos sin mostrar el moretón. Pero esa noche, los ojos de Lily se cruzaron con los míos por medio segundo, y vi algo allí. No lástima, no simpatía, resolución. Inclinó ligeramente su teléfono, apoyándolo contra su vaso de agua. La pantalla iluminó su rostro con una suave luz azul. Un desliz más, un toque más, y luego lo dejó como si no fuera nada. Cuando pasé detrás de ella con la salsa de arándanos, vislumbré la pantalla. El rostro de Daniel enmarcado en su estudio. Estaba observando, en silencio, pero sus ojos fijos como un halcón. No dije una palabra. Solo seguí caminando, sintiendo como el calor de la cocina desaparecía mientras el aire frío del comedor tomaba el control. La cena había ido bastante bien si se ignoraban los pequeños comentarios que Brandon había estado insertando toda la noche. Logré ignorarlos, concentrándome en asegurarme de que todos tuvieran suficiente salsa,
que las batatas no se enfriaran, que los rollos siguieran circulando por la mesa. Para cuando todos estábamos sentados, los platos estaban llenos, los vasos completos, y por un momento hubo ese cálido murmullo de conversación que siempre esperaba. Me permití respirar un poco. Y entonces Brandon decidió que era hora de actuar. Apoyó su tenedor con un clink y se recostó en su silla, estirándose como si acabara de terminar un largo día de trabajo importante. «Sabes, mamá», comenzó lo suficientemente alto como para cortar todas las conversaciones paralelas en la mesa. «Les estaba contando a los chicos de la oficina sobre ti el otro día». El murmullo se apagó. No levanté la vista mientras cortaba mi pavó. Continuó, diciéndoles cómo tienes esta increíble habilidad de llenar tus días sin realmente hacer casi nada. Realmente impresionante si lo piensas. Has hecho toda una vida de mantenerte ocupada sin realmente lograr nada. Sentí los músculos de mis hombros tensarse. Con el rabillo del ojo, vi a Seba dar una pequeña sonrisa incómoda a su copa de vino. Un par de primos rieron por lo bajo. Brandon no había terminado. «Quiero decir, eres excelente en esto», gesticuló hacia la mesa con su copa de vino. «Pero seamos honestos, nunca te hiciste una carrera de verdad. Nunca tomaste un riesgo. Los cheques de papá mantenían las cosas a flote después del divorcio, y tú simplemente te dejaste llevar. Algunas personas construyen cosas. Tú solo mantuviste las luces encendidas». Las palabras cayeron como piedras. Presioné mi cuchillo en el pavó un poco demasiado fuerte, la hoja raspando el plato. Desde algún lugar de la mesa, alguien carraspeó. Otro primo se movió incómodo, pero nadie dijo una palabra. Brandon se inclinó hacia adelante ahora, con los codos en la mesa como si estuviera concluyendo una gran actuación. «Es solo que, ¿no desearías haber hecho algo real, algo de lo que pudieras estar orgullosa además de esto?» Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, la voz de Lily cortó limpiamente la tensión. «El abuelo ha estado en la llamada todo este tiempo», dijo. Su tono tan neutral como si estuviera leyendo un informe del clima. Brandon se congeló. «¿Qué?» Levantó su teléfono lo suficiente para que él viera la imagen de Daniel en la pantalla. Mi ex esposo sentado en su estudio, ojos fijos en la cámara. «Lo he tenido en video desde antes de la cena», dijo Lily. «Escuchó cada palabra que acabas de decirle a la abuela». Por un momento, Brandon parecía casi divertido. «¿Estás bromeando?» Ella no parpadeó. «No lo estoy». La voz de Daniel salió por el altavoz, luego profunda, firme, el tipo de tono que silencia una habitación sin aumentar el volumen. «Brandon, quédate donde estás». La sonrisa de Brandon se debilitó. «Papá, voy para allá», dijo Daniel, interrumpiéndolo. «Y cuando llegue, vamos a hablar sobre la forma en que le has estado hablando a tu madre». La risa de Brandon esta vez fue aguda e incómoda, dirigida más al resto de la mesa que a su padre. «Solo estoy bromeando». «Todos saben que estoy bromeando, ¿verdad?» Nadie respondió. Me quedé muy quieta, manos cruzadas en el regazo, viendo a mi hijo intentar tomar a la ligera una situación que se estaba, cada vez más pesado. Era la primera vez en años que sentí que el equilibrio de poder en la habitación cambiaba. Y no estaba cambiando a su favor. El aire en el comedor se había vuelto extraño. No ruidoso, no silencioso, solo suspendido, como si todos contuvieran la respiración, esperando ver hacia dónde se iba a romper esto. Brandon carraspeó, forzando una risa. «Está bien, todos, cálmense», dijo, mirando de rostro en rostro. «Es solo bromear en familia. Mamá sabe que estoy bromeando». «Mamá, diles». Manteniendo mis manos cruzadas en mi regazo, dije simplemente, «Estoy cansada». «Eso es lo que les diré».
Frunció el ceño como si no estuviera seguro de haberme oído bien. Vamos, no seas dramática. Miró a Lily en busca de apoyo. Apágalo. Ella no se movió. No. La voz de Brandon se agudizó. Esto es asunto de familia, Lily. Exactamente, dijo ella, encontrando su mirada. Por eso viene. Sarah se movió en su asiento, metiendo el cabello detrás de la oreja, mirando su plato como si de repente se volviera muy interesante. Alguien tosió más abajo en la mesa. Mi sobrino se inclinó hacia su novia y susurró, ¿crees que en serio?, antes de que lo callaran. Brandon intentó otra táctica, el negociador tranquilo. Lily, cariño, estás haciendo un gran drama de nada. El abuelo no necesita. Su teléfono vibró una vez, lo suficientemente fuerte contra el vaso como para hacer que el agua ondulara. Echó un vistazo. Está cerca. La cabeza de Brandon se giró hacia ella. ¿Cerca de dónde? A 2 pueblos de distancia, dijo, su voz aún increíblemente uniforme. Se fue en el momento en que llamaste a la abuela un caso de caridad. Por un segundo, pensé que Brandon podría levantarse. Empujó su silla hacia atrás una pulgada, las patas raspando el piso de madera, luego se congeló. Sabía. Todos sabíamos. Salir ahora se vería peor. Me quedé en silencio, pero mi mente corría. Pensé en todos los años en que dejé pasar comentarios así, diciéndome a mí misma que no valía la pena pelear. Diciéndome a mí misma que no lo decía en serio. Y aquí estaba Lily negándose a dejarlo pasar. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No solo alivio, sino el más mínimo destello de reivindicación. El pie de Brandon comenzó a rebotar bajo la mesa. Un pequeño ritmo inquieto que hacía temblar la cubertería. Mamá, dijo, bajando la voz. No quieres esto. No quieres que él esté aquí armando un espectáculo. Lo miré por un largo momento. Quiero que dejes de hablarme como si fuera un mueble. Parpadeó, sorprendido, y por primera vez en toda la noche, no tuvo una respuesta rápida. La luz del porche se encendió con el sensor de movimiento, iluminando a alguien en los escalones afuera. Pasos. Lentos, deliberados, pesados. Una pausa, luego un solo golpe en la puerta. No fuerte, pero definitivo. Nadie se movió a abrir. No era necesario. Él entraría. El golpe en la puerta había sido suficiente para robar todo sonido en la habitación. Pero cuando la puerta principal se abrió sin vacilar, una onda de inquietud recorrió la mesa. Daniel entró como si hubiera sido invitado, aunque todos sabíamos que no necesitaba invitación. El aire frío de la noche se aferraba a su abrigo de lana, y con él venía ese ligero olor a cuero y algo más agudo, como huele una habitación justo antes de una tormenta. No se apresuró. Nunca lo hacía. Sus botas hicieron golpes sólidos y deliberados en el piso de madera, y cada paso parecía aterrizar en algún lugar del pecho de Brandon. Daniel se quitó los guantes, los deslizó en el bolsillo de su abrigo, luego colgó el abrigo en el perchero junto a la puerta con la misma precisión que usaría para colgar un uniforme. El marco de la puerta del comedor lo enmarcaba mientras entraba, su postura lo suficientemente recta como para hacer que las viejas patas de las sillas de madera crujieran en simpatía. Sus ojos recorrieron la mesa una vez, tomando los platos, las sonrisas congeladas, la forma en que nadie alcanzaba su tenedor ahora. Buenas noches, dijo, su tono tranquilo, pero alcanzando cada rincón. Brandon se enderezó en su silla, las puntas de sus orejas ya leídas. Papá. Daniel levantó una mano, palma hacia afuera. Solo eso. Y la boca de Brandon se cerró con un clic como un cajón empujado demasiado fuerte. La mirada de Daniel se posó en Lily.
¿Estás bien? Ella asintió rápido, barbilla en alto. Sí. Por un instante, sus ojos se suavizaron al encontrarse con los míos. Fue suficiente para recordar al hombre que una vez me sostuvo durante una tormenta de invierno en Alemania. Un brazo sobre mis hombros, sin decir nada más que mantenerme erguida. Luego desapareció, reemplazado por algo más duro. Se volvió hacia Brandon. Tú y yo necesitamos hablar sobre cómo tratas a tu madre. Brandon soltó una risa rápida y entrecortada, del tipo que invita a la habitación a entrar en la broma. Es solo una broma. Ya sabes cómo son las familias. Daniel no parpadeó. Sé cómo funciona el respeto, y sé cómo se ve cuando falta. Desde el extremo lejano de la mesa, mi cuñada presionó su servilleta contra su regazo un poco demasiado fuerte. El esposo de mi prima carraspeó, luego pensó mejor que hablar. Seba miraba su copa de vino como si la respuesta para escapar de este momento pudiera estar en el reflejo. Daniel se acercó a la silla de Brandon, su sombra cayendo sobre el plato. 16 años, dijo, asintiendo hacia Lily. Y ella es la que, quién sabe mejor. Ella es la que se puso de pie esta noche cuando nadie más tuvo el valor. Los ojos de Brandon se desplazaron hacia Lily, buscando un salvavidas. Ella no apartó la mirada. Debería haber hecho esto hace años, continuó Daniel, su voz aún tranquila, pero el acero debajo era inconfundible. Debería haber estado aquí para verlo por mí mismo. Pero ahora estoy aquí. Brandon se movió, pasó una mano por la parte posterior de su cuello. Papá, este no es el momento. Esto, dijo Daniel, interrumpiéndolo. Es exactamente el momento. Humillas a tu madre en su propia casa frente a su familia y piensas que es solo parte de la conversación de la cena que termina esta noche. El silencio después de esas palabras era espeso. En algún lugar la caldera hizo clic y su suave zumbido llenó el espacio hasta que Daniel habló de nuevo. Vas a disculparte. No después, no en privado, ahora mismo. Y lo vas a sentir de verdad. Los labios de Brandon se separaron, pero Daniel se inclinó lo suficiente para que su voz bajara, más aguda. Y cuando terminemos aquí, dijo, vamos a tener una conversación separada sobre exactamente qué cambia a partir de este momento porque desde donde estoy. Has estado viviendo cómodamente de los beneficios de una familia que no respetas. Fiestas celebradas en tu nombre, pero organizadas por tu madre. Favores solicitados sin gratitud. Dinero que no ganaste. Eso termina esta noche. Podías ver cómo las palabras aterrizaban. La mandíbula de Brandon se movió, pero no salió ningún sonido. Miró a su alrededor, tal vez esperando encontrar al menos una persona dispuesta a salvarlo, pero los únicos ojos que encontró estaban observando, y ninguno parecía compasivo. Daniel se enderezó, entrelazando las manos detrás de su espalda y esperó. Daniel no se movió por un momento. Solo se quedó allí, manos entrelazadas detrás de la espalda, su mirada fija en Brandon como si estuviera inspeccionando a un soldado que había fallado la inspección. No enojado, no ruidoso, solo inquebrantablemente seguro. Eso siempre era peor que gritar. ¿Quieres que empiece?, dijo Daniel con calma. ¿O quieres intentar disculparte primero? Brandon se movió en su asiento. Papá, estás exagerando demasiado. Empezaré. Daniel interrumpió, su tono lo suficientemente afilado como para cortar la frase de Brandon. Volvamos. Hace 10 años, tu madre condujo 3 horas en medio de una tormenta de nieve para traerte la cena cuando Sarah estaba en el hospital. ¿Recuerdas eso? Brandon parpadeó. Sí, pero ¿recuerdas lo que dijiste cuando ella llegó? Le dijiste que solo podía haber enviado dinero. Ese fue el agradecimiento que recibió por congelarse las manos llevando esas bandejas a tu casa.
Al otro lado de la mesa, mi prima se movió en su asiento, sacudiendo levemente la cabeza. Daniel no esperó una respuesta. Hace 5 años, se ofreció cuidar a tus hijos para que tú y Sarah pudieran tomar ese fin de semana en Maine. ¿Recuerdas? Sí. Cuando regresaste, en lugar de agradecerle, te quejaste de que los dejó trasnochar. Esa fue tu conclusión. No que ella había sacrificado su fin de semana por ti. No que había cocinado para ellos, les había leído, se había asegurado de que fueran felices. Criticaste. Las mejillas de Sarah se sonrojaron, sus ojos bajaron a su plato. Daniel dio un paso lento hacia adelante. Hace 3 años, cena de Navidad. Te dio un juego de herramientas del que habías estado hablando durante meses. Y dijiste, Daniel miró a Lily. Adelante, dime si me equivoco. ¿Qué se supone que haga con esto? No tengo tiempo para proyectos. Lily asintió una vez. Eso es exactamente lo que dijo. Brandon la miró, apretando la mandíbula. Estaba bromeando. La mano de Daniel se levantó, palma hacia afuera. Escondes mucho desprecio detrás de esa palabra. Hubo una larga pausa. El único sonido era el suave zumbido del refrigerador en la cocina. La voz de Daniel era tranquila, pero no había duda del acero en ella. Hace 2 años, continuó, ella vino a tu casa por tu cumpleaños. Trajo un pastel que hizo desde cero. Aunque su artritis estaba tan mal que apenas podía sujetar la cuchara de mezclar. Tomaste un bocado y dijiste, demasiado dulce. Luego fuiste a buscar una cerveza y la dejaste sentada sola en la mesa. El peso de ese recuerdo cayó pesado. Lo vi en los ojos de Sarah en la forma en que el cuñado de Brandon de repente encontró algo fascinante en su servilleta. Y el mes pasado, dijo Daniel, la llamaste pidiendo 20,000 pesos para expandir tu negocio. Ella dudó y le dijiste, si no me vas a ayudar. No te molestes en actuar como si estuvieras orgullosa de mí. Eso hizo que la cabeza de Brandon cayera ligeramente. Daniel se acercó, su sombra cayendo sobre el plato de Brandon. Esta noche, humillas a su madre en su propia casa frente a su familia nuevamente, y piensas que esto es solo otra cena. No, esta es la última vez. Brandon finalmente rompió el silencio. Está bien, está bien. Lo siento. Está bien, lo siento, mamá. Daniel no se movió. Eso no es una disculpa. Eso es un reflejo. Inténtalo de nuevo. Los ojos de Brandon se desplazaron hacia mí. Mamá, estoy. Mírala. Dijo Daniel, su tono bajando aún más. Más peligroso. Di exactamente por qué lo sientes. Detállalo para que todos aquí sepan que lo entiendes. La pausa se extendió lo suficiente para que sintiera mi propio latido. Brandon tragó. Lo siento por la forma en que te hablé esta noche y antes. Lo siento por hacerte sentir que lo que haces no es importante. Daniel esperó. Su silencio presionó a Brandon para que continuara, y por no mostrar respeto, por hacerte sentir pequeña. No te mereces eso. Daniel lo estudió por un largo momento antes de asentir una vez. Mejor, pero una disculpa sin cambio no es nada. Así que, esto es lo que cambia. Echó un vistazo alrededor de la mesa, asegurándose de que todos los ojos estuvieran en él. Primero, no vuelvas a hablarle a tu madre así en ningún lugar. Si lo haces, te pediré que salgas de la habitación en la que estés, y eso será el fin de la noche para ti. Sin segundas oportunidades. Segundo, no más tomar sin dar gracias. Las próximas 3 reuniones familiares son para que tú las organices. Menú, compras, cocina, limpieza. Tu madre es invitada. Si ella levanta un plato,
tú lo pones de nuevo. Tercero, el grifo financiero está cerrado. No préstamos, no cofirmas, no. Las oportunidades para presentaciones. ¿Quieres crecer? Gánatelo. Hazlo sin su dinero y sin los atajos de esta familia. Daniel se enderezó y luego se dirigió a la sala. No solo a Brandon. No estamos pretendiendo que no escuchamos lo que escuchamos esta noche. A partir de ahora, el respeto no se da por supuesto. Se gana día a día. Hasta que lo muestres de manera constante, eres un invitado aquí, no el centro de gravedad. Sus ojos regresaron a Brandon. Si quieres que te traten como un hombre, empieza a comportarte como tal. Brandon no respondió. Miró hacia su plato. Alrededor de él, las sillas crujieron. Los tenedores se colocaron suavemente sobre la porcelana, y la sala exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Los ojos de Lily encontraron los míos, firmes y brillantes, y por primera vez en mucho tiempo, comí sin tragar mi orgullo junto con la cena. Cuando finalmente se retiraron los platos, nadie tenía mucha prisa por levantarse de la mesa, pero tampoco querían ser los primeros en hablar. Era como si la cena hubiera adquirido su propia gravedad extraña, manteniendo a todos en su lugar hasta que decidieran cómo ponerse de pie de nuevo. Brandon fue el primero en empujar su silla, las patas rascaron el suelo haciendo que Sarah se estremeciera. Murmuró algo sobre revisar a los niños y salió del comedor sin mirar ni a mí, ni a Daniel, ni a Lily. Pequeñas conversaciones comenzaron a surgir, cautelosas y silenciosas. Mi cuñada preguntó si alguien quería café. Mi prima ofreció ayudar con los platos, pero antes de que pudiera responder, Daniel dijo, ella no va a levantar un dedo esta noche. Eso terminó la discusión. Me quedé sentada un rato más, con las manos envueltas alrededor de una taza de té tibio. La gente pasaba a mi lado, algunos tocando mi hombro brevemente, otros con palabras rápidas y suaves, bien hecho. Ya era hora. Algunos simplemente me miraron y asintieron, como si no hubiera necesidad de decirlo en voz alta. Lily se quedó cerca, apoyada contra el respaldo de mi silla. Estoy orgullosa de ti, abuela, dijo en voz baja. Ni siquiera tuviste que gritar. Sonreí, sintiendo un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el té. No tuve que hacerlo. Te tenía a ti. Sus mejillas se sonrojaron, pero no apartó la mirada. Pensará 2 veces la próxima vez. Lo hará, dije. Y por primera vez en años, lo creí. Cuando la mayoría de los invitados se habían ido, la casa quedó en ese suave y amortiguado silencio que solo se obtiene después de una larga velada. Daniel me encontró en la cocina, de pie cerca del fregadero con las manos en los bolsillos. Deberías haberme llamado antes, dijo. No pensé que importara, admití. Ha sido así durante años. Él negó con la cabeza lentamente. Importa. Siempre importa. Por un momento, simplemente nos quedamos allí, el silencio cómodo de una manera que no esperaba. El tiempo nos había cambiado a ambos. Pero en ese momento, vi al hombre con el que una vez construí una vida. Al que había cargado a nuestro hijo sobre sus hombros. Al que había arreglado los escalones del porche bajo la lluvia sin que se lo pidieran. Fuiste buena esta noche, dije. Él hizo un pequeño encogimiento de hombros. No estuve aquí cuando comenzó. Lo mínimo que podía hacer era estar aquí cuando terminó. No nos abrazamos, no nos demoramos, pero cuando se fue, noté que le hizo un pequeño saludo a Lily al pasar. Ella sonrió hasta la puerta. La semana siguiente, en el almuerzo del domingo con un grupo más pequeño, Brandon estaba callado. No estaba malhumorado, ni combativo, simplemente callado. Servía a los demás antes de servirse a sí mismo. Preguntó si quería más té. No era una transformación,
Todavía no. Pero era el tipo de cambio que notas cuando alguien prueba un terreno nuevo bajo sus pies. La noticia se había difundido, por supuesto. Familiares que no habían estado presentes lo sabían. Incluso en la tienda de comestibles, alguien me dio esa sonrisa cómplice. No era lástima. Era respeto. Y Brandon también lo sabía. Podía sentir la diferencia en cómo la gente lo miraba. No con admiración, sino con el recuerdo de lo que habían escuchado esa noche. Había perdido algo que no se puede comprar, y ambos lo sabíamos. Esa noche, mientras me acomodaba en mi sillón favorito con una manta y un libro, Lily se acurrucó en el sofá frente a mí. ¿Crees que el abuelo tendrá que volver otra vez?, preguntó. Negué con la cabeza. No, una vez fue suficiente. Ella sonrió, satisfecha, y volvió a mirar su teléfono. Pensé en los años de tolerancia silenciosa, las palabras tragadas, las cenas donde mi propio hijo me había hecho sentir como una invitada no deseada en mi propia casa. Esa noche había cambiado algo, no solo en él, sino en mí. Brandon aún podría ser mi hijo, pero ya no estaba a cargo de la sala. Y eso era suficiente. Así que, esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Brandon realmente cambiará o solo se está comportando por miedo a su padre? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.